Mi conferencia de hoy va a versar sobre Helena de Troya, un personaje controvertido, y por eso lo he titulado Helena Divina y Mortal, en virtud de todas las facetas, de todas las Helenas que existen. Helena es una de las mujeres más evocadas por mitógrafos, dramaturgos, poetas, artistas plásticos, músicos, tanto en la antigüedad como en todos los tiempos. Y su figura, quizás por todas esas contradicciones que encierra, pues ha ejercido un extraordinario magnetismo. Es una personalidad fascinante que abarca un amplísimo recorrido a lo largo de la historia de Occidente. No es extraño que troyanos y aqueos de buenas grebas por una mujer tal estén padeciendo duraderos dolores. Tremendo es su parecido con las inmortales diosas al mirarlas. Ilíada 3, 156-158. Sin duda, la belleza de Helena es una de las cuestiones que saldrá a lo largo de este rato que voy a compartir con todos ustedes, pero también otros muchos aspectos. Quizás el de la belleza es el que la equipara en algunos textos a las diosas, pero hay muchos aspectos más. La historia de Helena es una historia llena de contradicciones, es una historia dúplice, es una historia ambigua, porque al mismo tiempo se constituye un símbolo de la mujer fatal, de la inconstancia femenina, pero algunos autores como Estesícoro, veremos a continuación, o Eurípides en su Helena, la defendieron y la consideraron una mujer casta. También es mujer y diosa. No hay consenso en la investigación para saber si Helena fue primero una diosa que habría recibido probablemente culto en Lacedemonia y en Rodas, no todos los autores, como digo, están de acuerdo, pero sí desde luego parece que su culto se hubiera podido extender en un determinado momento del Mediterráneo antiguo, muy antiguo, en la época cretense fundamentalmente, en relación con la fecundidad, en relación con los árboles. De hecho, hay un epíteto que se le atribuye, que es el de Helena Dendrites. Andando el tiempo, esa visión divina de Helena pues se fue humanizando ya en el mundo griego de época histórica, por supuesto desde Homero, con toda la humanización de los dioses y con todo el cambio que sucedió. Entonces, bueno, lo que quiero decir sencillamente es que es mujer y es diosa. No solamente por esto, sino por otras cuestiones que veremos a continuación. Helena tiene doble nacionalidad. Helena es una mujer espartana, pero es exiliada en Troya, se siente además extranjera en ese lugar. Esta doble nacionalidad la hace sentir tremendamente infeliz, la hace sentirse un personaje desarraigado. También se debate entre dos amores, sus dudas, sus remordimientos son constantes. Helena es inocente, Helena es culpable. Realmente, por un lado, ella causa la guerra de Troya, como es bien sabido, pero también Helena fue un juguete del destino. Y como la han llamado algunos autores, Helena fue un bello mal, porque su belleza fue destructiva. No quiero entretenerme demasiado, son muchísimas las fuentes clásicas en las que podemos entender y podemos acercarnos a esa personalidad o esa psicología de la figura de Helena. Comencemos con Homero. Este autor planteó un conflicto moral en torno a ese problema de la culpabilidad o inocencia de Helena. Ahí he hecho un resumen de los fragmentos más importantes, donde normalmente en el caso de la Ilíada, Helena es culpable, Helena siente remordimiento. Además, el único que la exculpa es Príamo. Luego veremos el fragmento, y de hecho pues Helena también reprocha al propio París que la haya llevado
al amor, ¿no? Desde luego, también se resalta mucho en el poema homérico esta fama imperecedera, esa fama que, como yo señalaba al principio, ha llegado hasta nuestros días. Para Aquiles, Helena inspira la muerte, inspira el horror en el canto 19 del poema tras la muerte de su querido compañero Patroclo. En la Odisea 4, sin embargo, en el libro cuarto de este otro poema homérico, Telémaco recuerda, bueno, Helena está en su tierra, es una mujer casada, es una mujer asentada, y Telémaco recuerda el pasado de Troya. Entonces, en ese momento, vuelve a aflorar la culpabilidad. Todos los presentes quedan un poco sumidos en la tristeza y para olvidar las penas, Helena vierte droga en el vino, haciendo de algún modo las veces de maga. Para Hesíodo, Helena es una mujer no querida. Su opinión es desfavorable no solo para Helena, sino también para su hermana, para Clitemnestra. A ambas las considera adúlteras. Este Sícoro tiene dos fases en su obra, como sabéis. En la primera obra, Helena, pues Helena es culpable, por eso, bueno, pues el autor después se retracta en la Palinodia y se inventa el motivo del espectro, del simulacro, del fantasma de Helena, también podríamos decir, que nos narró también Heródoto en el libro segundo. Por su parte, Isócrates, en el elogio de Helena, la considera ese símbolo de la belleza suprema, también el estandarte patriótico de un panhelenismo anhelado. Y Eurípides, pues en sus diversas tragedias, pues se debate entre la defensa del personaje y el ataque. Ahí os he señalado en el Orestes es adúltera, es culpable. Lo que pasa que el final feliz, pues mediante un Deus ex machina en la escena, pues es salvada por Apolo y llevada al cielo junto a sus hermanos, los dioscuros. En la Hécuba se la considera adúltera. En las troyanas, coqueta, seductora, acicalada, algo que luego va a tener unas repercusiones quizás en el siglo XIX como símbolo de la femme fatale. Y en la tragedia Helena, Eurípides la exculpa, señalando que la auténtica Helena, la Helena real, fue llevada a Egipto por Hermes a instancias de la diosa Hera y que Menelao rescató a su espectro, a su simulacro en Troya y fue a Egipto para cambiarlo por su esposa real. Realmente el carácter está completamente desmitificado en la Helena euripidea y aparece como una esposa valiente y casta, especialmente en esos versos que he señalado ahí. Si pasamos a los autores latinos, bueno, quizá Virgilio es el autor que más enfatiza su culpabilidad, la ve como una verdadera Erinia, como la causante de todos los males. Ovidio, en una de las representaciones quizá psicológicas más importantes que se haya presentado del personaje, la muestra como un ser humano con toda su vulnerabilidad y también con esa evolución de su pensamiento, de su actitud, podríamos decir. Es hermosa, es decente, es humana en las heroidas, pero al final sucumbe al impulso de la aventura amorosa con un final abierto. El amor no se consuma en Ovidio, en las heroidas. La primera, la 16, es de París a Helena, la carta de París a Helena, y la número 17 de Helena a París. Entonces, bueno, realmente suponemos que esa evolución psicológica la llevaría finalmente a acceder a los requerimientos
de París, pero Ovidio ahí nos lo deja para que seamos nosotros quienes pudiéramos juzgar. Y en Metamorfosis 15 la encontramos llorando mientras contempla su vejez, ese tema de que el tiempo todo lo destruye, todo lo devora, contemplando sus arrugas, para las mujeres coquetas y para las mujeres símbolos de la vejez, como es el caso de Helena, pues es un aspecto muy humano, pero también muy interesante el que nos presenta Ovidio. Quinto de Esmirna, por su parte, se pronuncia a favor de la inocencia de Helena, presentándola como temerosa, ruborizada, escondida en algunos fragmentos y causando, eso sí, siempre admiración por su belleza. Ahí tenéis las fuentes, el libro 13º y el 14º de las Poshoméricas, y os he señalado un artículo de Pilar Saquero abajo, donde podéis encontrar un desarrollo explícito y muy completo de todas las fuentes que os he mostrado. Voy a pasar a continuación a hablar de los acontecimientos. Una vez visto el carácter de Helena, o por lo menos un perfil general de estos cambios, de estas visiones que se han dado a lo largo del tiempo, pues voy a pasar a hacer un recorrido a través de los episodios más importantes, los episodios míticos que se reflejan en la iconografía de la vida de esta figura. El nacimiento de Helena es un nacimiento prodigioso, nace de un huevo, es un gémino ab ovo. Realmente los autores, los mitógrafos, tienen diferencias, hay diferentes versiones, desde luego es hija de Zeus y Leda para Homero, quizás sea la versión más extendida, pero otros autores, como nos explicó esta mañana la profesora Romero Mayorga, pues la hacen hija de Zeus y de Némesis, convertida esta última en Oca. Desde luego tenemos múltiples variantes de este hecho, es un acontecimiento maravilloso, pues como fue el nacimiento de Atenea, de la cabeza de Zeus, como fue el nacimiento de Dioniso, del muslo de Zeus, es un procedimiento frecuente en la mitología. En el texto de Antonio Ruiz de Elvira, Helena, mito y epopeya, se puede seguir también de una manera escrupulosa todo el tratamiento de las fuentes escritas. Otras genealogías la hacen hija del océano o bien hija de Afrodita. Las representaciones más antiguas sobre el nacimiento de Helena y este suceso prodigioso, podríamos decir, corresponden a la cerámica ática ya de época clásica del siglo V, donde pues normalmente lo que vemos es un huevo de gran tamaño, así colocado sobre un altar, tal y como lo estamos contemplando en este pélice ático. Y alrededor hay varios personajes. En este caso se supone que son los dioscuros, sus hermanos, Leda, Tindareo y otra figura femenina, quizá Clitemnestra, y que fueran estos tres personajes que rodean el altar, los tres hermanos. Es una obra propia de lo que son las representaciones iconográficas áticas de esta época clásica. Luego, andando el tiempo, perdón, que se ha pasado un poco deprisa, andando el tiempo, el nacimiento de Helena también, y con la fama de estas tragedias, pues aparece en representaciones en vasos apulos, en vasos uritálicos, donde lo que estamos viendo es una representación teatral. Claramente el vaso nos muestra un estrado, una tabla de teatro, un escenario teatral y unos personajes grotescos, enmascarados, donde ante ese hachazo de este actor, pues aparece la diosa convertida en una joven hermosa, como un ánodos emergiendo del huevo.
Los autores romanos, por su parte, pues obviaron este momento del nacimiento y prefirieron representar siempre en numerosísimas ocasiones, solamente he traído este ejemplo, pero prefirieron representar la unión sexual entre Leda y Zeus por considerarlo pues una unión realmente de tinte o de tono erótico. Y vamos a llegar al Renacimiento para que esta representación de la violación o la unión entre Leda y Zeus, o Leda y Zeus metamorfoseado en cisne, muestre, en el caso de este maravilloso dibujo de Leonardo de 1506, a los dos huevos de los que nacen los 4 hermanos, Castor y Polus, y Helena y Clitemnestra. Desde luego, con Leonardo la representación adquirió una popularidad extraordinaria y como vemos en Rafael, y después de Rafael, por supuesto, todos los autores que siguieron a este artista muestran esa estela abierta por Leonardo, pues con los niños, a veces un huevo ya completamente fructificado o los dos en el momento de abrirse. Hay muchísimas representaciones que corresponden a los siglos XVI y a los siglos XVII. Y dando un salto grandísimo en el tiempo, pues me voy a esta representación de David Bowers de 1956, donde encontramos una representación anacrónica, moderna, con una ciudad, con unos rascacielos, en el fondo una interpretación bien distinta de todo lo que estamos viendo, pero con la presencia tanto del símbolo, el Zeus metamorfoseado en cisne, como de los huevos de este nacimiento. Entre las leyendas relacionadas con la mocedad, con la juventud de Helena, merece citarse el primer rapto que fue protagonizado por Teseo y por su amigo Piritó. Este fue un episodio ignorado por Homero y según el cual Helena había sido abandonada en Afizna y confiada al cuidado de Etra, la madre de Teseo. De allí, aprovechando la estancia de Teseo en el Hades, fue rescatada por sus hermanos, por los dioscuros, que regresaron con ella y con Etra, la madre de Teseo, a Lacedemonia. Algunas fuentes señalan que Teseo respetó la virginidad de Helena. Incluso la propia Helena le llega a decir a Paris que Teseo solamente había conseguido darla unos pocos besos en algunos textos. Pero, sin embargo, otros autores narran que de la unión entre Teseo y Helena nació una hija, Ifigenia. Este aspecto, citado por algunos autores, como veis desde Helánico hasta autores romanos, en la iconografía se plasmó únicamente en los vasos griegos y luego ya tendríamos que atender pues casi en el siglo XX a algunas representaciones de los cómics. La representación habitual, el modo, el iconotipo que se utiliza no es otro que ese abrazo obligado, ese abrazo forzado del héroe para hacerse con la diosa. También no puedo dejar de señalar este maravilloso mosaico de guijarros, un mosaico litóstrotón que procede de una de las casas de Pella del siglo IV, en el que vemos a Forbas conduciendo la cuadriga. A continuación, el rapto de Helena. Los personajes están identificados en la parte alta por los tituli, y otra figura femenina. Aunque está perdido, pues se aprecia perfectamente la magnificencia de la composición y este gusto de los artistas macedonios por los raptos. No olvidemos la maravillosa composición de la tumba de Macedonia, de la tumba de Vergina, con el rapto de Perséfone, en la llamada tumba de Perséfone. Desde luego, en este caso, no es un rapto consentido.
Aquí podéis ver el detalle, donde la joven se aferra o quiere aferrarse, oponiendo una dirección contrastada de fuerzas para desasirse de su captor. Llegado el momento de desposarla, los mitos cuentan que su mano fue pretendida por muchos varones ilustres, siempre atraídos por la fama de su terrible hermosura. Los pretendientes eran de diferentes lugares de Grecia, 29 o 99 según los mitógrafos, y fue la misma Helena quien eligió, quien tuvo la potestad o la facultad de elegir a su esposo, el príncipe Menelao. Y previamente el resto de los aspirantes habían prometido, habían sometido a la decisión de la novia. El tema lo tenemos representado también, el tema del abrazo o rapto, no se ven muy bien las manos, pero si se fijan bien, tenemos pues el típico gesto en el que el novio agarra con fuerza de la muñeca a la novia, como una de las maneras convencionales con que la iconografía muestra la unión matrimonial. Pero en este caso, además de ese gesto, también es interesante y bonito al mismo tiempo señalar ese abrazo pues, que representa un verdadero amor, quizá, o también quizá quiso representarlo. En los vasos griegos el procedimiento habitual es este: un Menelao completamente armado, vestido como un guerrero, presentado como un personaje heroico que coge a la figura del brazo. O en este caso también, este está en Berlín, y aunque se dice que es Menelao, quizá lo que conviene más o lo que convendría más o nos deberíamos plantear sería saber si es Teseo o es Paris, porque realmente es un personaje juvenil y es un personaje imberbe, no como el Menelao que os acabamos de mostrar. Afrodita fue la diosa que infundió el amor en Helena a través de feito, a través de la persuasión. No es ella, no es la bella quien seduce, sino es la que es seducida por obra de los dioses. Y ante eso nada puede hacerse. Comentaba antes ese pasaje de la Ilíada 3, 164 y 165, donde Príamo la consuela diciendo lo siguiente: para mí tú no eres culpable de nada, los causantes son los dioses que trajeron esta guerra, fuente de lágrimas para los aqueos. Desde luego también Alejandro o Paris estuvo predestinado y nada se podía hacer ante esta presión divina que obligaba a los humanos. Desde el siglo V también la cerámica griega en pinturas vasculares muestra a Paris y a Helena claramente inducidos a amarse por obra de Afrodita y Eros, como vemos de una manera muy nítida en este anforisco de figuras rojas. En la cara A tenemos a Helena en las rodillas de Afrodita y detrás Peito, la persuasión, y en la cara B a Paris con Eros o el deseo o el propio Himeros. También en los relieves neoáticos del siglo I aparece este tema de la seducción de Helena con cierta asiduidad. Dando un salto en el tiempo, en la edad moderna, muchos artistas, y muy en particular en los últimos años del siglo XVIII y los primeros decenios del siglo XIX, lo que consideramos el pleno neoclasicismo, volvieron a indagar en la esencia misma del tema, mostrando diferentes cuadros, diferentes versiones de esta atracción, como podemos ver en este caso en la delicadísima pintura de Angélica Kauffmann, donde Venus está persuadiendo a Helena mientras el amor tira de la capa de Paris, que no tiene ninguna posibilidad de escapar al poder del amor.
También de la misma época es este famosísimo cuadro del Louvre de David, donde se muestran los amores de Paris y Helena. En este caso no sabemos muy bien en qué momento, si es probablemente momento de la seducción o el momento ya en que están en Troya. Yo he preferido meterlo aquí. Aquí no tenemos más alusión y lo he metido aquí porque aquí está la alusión a la diosa del amor, a Venus, sobre esta columna, en esta figurita que tenemos en la zona izquierda de la composición, y también a través de estos cortinajes un poco levantados, donde se nos muestra el abrazo de Eros y Psique, de acuerdo con la iconografía más destacada de los sarcófagos romanos. El rapto de Helena desde la persuasión de Afrodita no fue baldía y el rapto de Helena fue un hecho, desde luego. Los artistas partieron hacia Troya, aprovechando la ausencia de Menelao, que en este momento se encontraba asistiendo en Creta a los funerales de Catreo. Existen numerosas versiones mitográficas también relativas a este rapto. Para algunos autores el rapto fue consentido, para otros, para la mayoría de los escritores posteriores a Homero particularmente, aunque hay algunos que, como digo, en esta exculpación de la bella, pues parece que dicen que fue una acción completamente forzada. Desde luego, forzada en cualquier caso, porque no se puede evitar el poder de los dioses del amor. Como decía antes, el rapto fue un procedimiento social para contraer matrimonio en la antigua Grecia. Helena, en este caso, carece de voluntad y las representaciones la muestran, como vemos en este estifo, vestida de novia, con la cabeza velada, acompañada, eso sí, por el deseo o por el amor y pues conducida por la fuerza, parece, ante Paris, vestido en este caso de guerrero y acompañada por unas sirvientas. A medida que avanza el tiempo, pues en algunas representaciones encontramos a ver cómo las indumentarias de tipo oriental, el lujo en la vestimenta de los personajes, la representación del gorro frigio, en el caso de Paris, se va haciendo muy frecuente, como en este caso ya una obra, como veis, de mediados del siglo IV. Y desde luego lo que es bastante interesante señalar que este tema, inicialmente concebido por los pintores griegos y luego recreado en el neoclasicismo también como un tema amoroso desprovisto de un simbolismo especialmente profundo, pues fue a pasar a las urnas funerarias, fue a pasar a ser un motivo de decoración de los vasos funerarios. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque los efectos desdichados que ese rapto tuvo para aqueos y troyanos causarían muchas muertes. De esta suerte, como motivo asociado a los contextos funerarios, pues empezó a formar parte de esa decoración, en este caso que os muestro, de las urnas alabastrinas de Volterra, en otros casos de sarcófagos romanos y desde luego en muchísimas ocasiones también continuó siendo en el mundo romano un motivo decorativo. Aquí tenéis un detalle donde se ve muy bien, en este caso parece que la obligan, está siendo conducida hacia la embarcación nada más y nada menos que entre dos personajes. Esta es una pintura romana también de Helena dejando Esparta apenas visible la embarcación en la que va a entrar, y quizá de todos ellos pues no podía dejar de poner este magnífico mosaico que todos conoceréis, procedente de la villa romana de Noeda y descubierto hace apenas unos pocos años en uno de los grandes triclinia, el mosaico, pues uno de los mosaicos más importantes de todo el Imperio Romano, que ha sido descubierto en 2005 por el profesor Valero Tebar, y que muestra los dos momentos, muestra el momento en que Helena y Paris embarcan en la nave y muestra también el momento en que llegan a Troya y se celebra la llegada de los amantes.
Aquí tenéis este detalle para que veáis, es un mosaico ya tardío, de época de Teodosio, donde realmente lo que se ve es una primitiva, digamos, captación de lo que luego va a ser el bizantinismo, estos ojos grandes, este lujo exacerbado con la presencia de muchas joyas, la indumentaria riquísima de todos los personajes. Desde luego es un mosaico excepcional. No quería tampoco dejar de citar algunas de las fuentes más importantes de la tardoantigüedad y de la Edad Media, de las que ya he hablado de Quinto de Esmirna. Quizá en el siglo VI destacaros las obras de Dictis y Dares, y en general podría decir que Helena, a lo largo de la tardoantigüedad y muy en particular en la Edad Media, pues recibió durísimos ataques por parte de los moralistas como símbolo de las mujeres funestas, de las meretrices, fecunda en males. Todos los males se personificaron a través de Helena. Y también, por supuesto, un poco al hilo de la popularidad que siguió teniendo la leyenda de Troya en el Román de Troya y en otras fuentes, como digo, pues el tema pasó a ser un motivo muy frecuente asimismo en los manuscritos iluminados. Voy a poner solamente este ejemplo para que veamos pues, la repercusión, y de ahí formó también parte del imaginario pictórico de las obras tanto del primer Renacimiento italiano, del 400, como de toda la pintura posterior. El rapto de Helena por París y su consiguiente estancia en Troya va a ser el motivo más recreado por los artistas. En este caso os pongo una pintura muy famosa atribuida a Xanovis Strozzi, que está en Londres, donde pues se representa el momento en que el joven París lleva a Helena en volandas, completamente obligada hacia la embarcación que espera en la orilla, o en este caso algo muy parecido. Suelen ser imágenes sinópticas, muchas veces representadas en los casoni nupciales, son motivos femeninos y muchas veces asociados también con la propia feminidad. Y ya desde el manierismo se aprecia cómo los pintores, en particular, también los escultores, aunque no voy a poner ejemplos, pero los artistas en líneas generales y en particular los pintores, como digo, explotan esa contraposición de fuerzas, esa resistencia que hace Helena ante sus captores. En este caso os muestro la versión de Primaticcio, la de Garofalo, o quizás esta de Tintoretto, una de las más espectaculares que tenemos aquí en el Museo del Prado, donde vemos el rapto quizá de una Helena nunca más arrepentida de este rapto, y una batalla al fondo quizás como alusión, según ese procedimiento manierista de la diopsia, en segundo término, esa alusión o esa premonición de la guerra de Troya. Algunos autores, como Reni, ya en los primeros años del siglo XVII, muestran a una Helena que consiente en el rapto, acompañada por sus sirvientas, llevando sus joyas consigo, y también acompañada por el amor y por el himeneo. En este caso es la versión también barroca de Niccolò Bambini, o esta preciosa de Angelica Kauffmann, en la que París parece llevarla con cuidado y ella con cierta melancolía está despidiéndose de su tierra. No faltan versiones pues más grotescas, más irónicas, y como muestra pongo este dibujo del Museo de San Francisco de Daumier, como sabéis, un ilustrador famosísimo, o esta versión más amorosa ya decimonónica de Modesto Faustini, y andando ya el tiempo, casi en nuestros días, esta versión moderna de Erika Mérier.
En su primera aparición en la Ilíada, que se contempla en el canto tercero, en estos versos, Helena teje una tela decorada con las luchas que acontecen por su causa. Su belleza, como señalaba al principio, la había llevado a un espacio terrible, un espacio que era ruptura, que era pérdida, un espacio que la hacía sentirse extranjera. Y ese deseo de la belleza, el eros, es para Helena ruptura y es desarraigo. Por eso Helena en la Ilíada sufre un sufrimiento, pero sin salida, una seducción inevitable y un sufrimiento que no tiene ninguna posibilidad de escapatoria. También las representaciones de Helena en Troya pues tienen que ver con el mundo de los manuscritos medievales, como este que os muestro, el Harley 4376, de finales del siglo XV, donde el rey Príamo está recibiendo a la pareja. Aquí vemos a Helena y a Paris, en primer término, recibidos en Troya, representada ahí en el fondo, con una multitud de trompeteros que están celebrando de algún modo el acontecimiento y preludiando ese final de la ciudadela. Desde luego, este tema no fue un acontecimiento tratado por los artistas de la antigüedad y sí más explotado en épocas posteriores. Esa soledad, ese desarraigo aparece en las representaciones ya del siglo XIX, particularmente en la segunda mitad del siglo XIX y en los últimos años de esta centuria, como vemos en Leighton, en esta pintura de 1865. En esta de Anthony Frederick Sandys, donde tiene ese aspecto ya de femme fatale, de vampiresa con ese pelo, pero al mismo tiempo es una mujer contrariada, es una mujer triste, enjollada, también coqueta. Esta es la versión que hace por los mismos años Dante Gabriel Rossetti con su famosa modelo, y esa coquetería es la que señaló Eurípides en Troyanas. La vemos representada en esta imagen de Evelyn de Morgan de 1888, donde Helena se contempla en un espejo y donde pues coloca su pelo enjollada una vez más y vestida con esta túnica brillante y acompañada por palomas, que son no en vano los animales favoritos de Afrodita, y por rosas, también las flores asociadas a la diosa del amor. En este caso es una versión ya un poquito más moderna de Helena, de Franz von Stuck, o estas preciosas versiones de la tristeza de Helena en las murallas de Troya de Mogó. Simeón Solomon, en los últimos años del siglo XIX, la presenta como un fantasma, como un espectro. Yo cuando miro este dibujo, pues imagino esa figura ya que es evanescente, una figura que se desdibuja en la lejanía. La destrucción y el saqueo de Troya contienen en sí un final trágico, como todos sabéis, para Helena y para Paris, que estaban predestinados a ello. La literatura posthomérica narra que tras la muerte de Paris, Helena se había casado con Deifobo, uno de los hijos de Príamo, para volver luego a Esparta con Menelao tras la Heliopersis. La iconografía de los vasos griegos, en algunos casos excepcionales, muestra el reencuentro de Menelao, representado como un esposo enfurecido, pero que al ver su belleza, pues tira la espada y realmente la toma por la muñeca nuevamente. Y navegando lejos de Troya, una ciudad en llamas, con los ojos inundados en lágrimas, la representó en un patético cuadro Mark McDaniel en 1998, regresando a Esparta, pero no en compañía de Menelao, sino dominada y acompañada por ese dolor inmenso y tantas vidas que se hundieron en el abismo por una túnica vacía,
por una Helena, como dijo Yorgos Seferis en su famosísima poesía. Como hemos podido comprobar a lo largo de este rato en el que estamos compartiendo, Helena había ido adquiriendo diversidad de significados a lo largo del tiempo. Cada época la contempló de una manera distinta, como esposa fiel, como adúltera, como inocente, como chivo expiatorio, como sex symbol también, como meretriz, como vampiresa. Y su carga mitopoética, por utilizar un término de Louise Hill, ha sido enorme. Por eso su figura ofrece ante nuestros ojos un sugestivo diálogo entre el pasado y el presente, a través de la alternancia entre esa mitificación y desmitificación. Quiero terminar mi intervención con un fragmento, leyendo unos pequeños fragmentos de una obra que me encanta, que es de Salvador Espriu, conocí cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, que se llama Las rocas, el mar, lo azul, que fue publicada en 1986. Y dedica una de sus páginas a la historia de Helena. No la voy a leer entera, pero sí he subrayado algunas cosas con las que quiero que termine esta intervención. Dice así Salvador Espriu, en boca de Helena: lamento defraudarles, pero mi conducta ha sido siempre decente. Considérenme como un modelo de virtudes domésticas. ¿Que el paradigma les causa tedio? No lo dudo. Tuve un solo marido y no los 5 que me cuelgan, y de él una hija que nos dio un nieto precioso. Salto fragmentos, voy señalando. Soy viuda, bien lo saben, y mi añorado ausente me dejó, no lo negaré, arreglada y además dueña y señora. Para nosotras, las viudas, ni una triste migaja, nada, solo cuentan los nietos. Mañana temprano marcho a verle, a él, al pequeño Tisámenos, y no me gusta su nombre. Pero antes pienso llegarme, permitiéndome algún rodeo, a Egipto. Sí, he estado algunas veces y admito que siendo joven viví allí. Soy una arqueóloga aficionada y aquella tierra me encanta, me deslumbra. Egipto, como un vicio, mi único vicio. Y finalmente termina. Presten atención, se lo revelaré, aunque me duele porque lo siento profundo y venerable. Egipto es un don del Nilo. Muchísimas gracias por su atención.